Hola, me llamo Hugo Salgado y hoy vamos a hablar un poquito sobre la gramática del español. Vamos a hablar de el pretérito y el imperfecto. Y vamos a comenzar con un ejemplo. Imagina que estás contando una historia a tus amigos y les dices la siguiente oración. De niño, siempre viajaba a El Salvador. Aquí tenemos una acción en el pasado, viajaba. Pero nosotros no usamos el pretérito, sino que usamos el imperfecto. ¿Por qué? Buena pregunta. La razón es porque nosotros usamos el imperfecto para hablar de acciones que ocurrieron muchas veces en el pasado. Es decir, acciones habituales o repetitivas en el pasado. Por ejemplo, aquí dices, siempre viajaba a El Salvador, significa que viajaste muchas veces a El Salvador. Y una palabra muy importante para saber que tú viajaste muchas veces o que realizaste muchas veces una acción en el pasado es la palabra siempre. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Imagina que continúas contando la historia a tus amigos y tú les dices, recuerdo que tenía 5 años y eran las 3 cuando viajé a El Salvador. Bien, y tú les dices a tus amigos, recuerdo que tenía 5 años y eran las 3 de la tarde cuando viajé a El Salvador. Aquí también tenemos dos acciones en el pretérito, tenía y era. Primero, nosotros usamos el imperfecto para referirnos de la edad que teníamos en el pasado. Y generalmente cuando hablamos de las edades en el pasado, nosotros usamos el imperfecto. Y también nosotros usamos el imperfecto cuando hablamos de la hora exacta en que ocurrió algo en el pasado. Ahora, tú continúas hablando y les dices lo siguiente a tus amigos. Entonces, tú les dices a tus amigos, mientras viajábamos, mi hermana jugaba. Y aquí también tenemos dos acciones que usan el imperfecto. Viajábamos y jugaba. ¿Y por qué usamos el imperfecto? Nosotros usamos el imperfecto porque estas dos acciones ocurrían al mismo tiempo, es decir, ocurrían simultáneamente. Mientras viajábamos, la acción de jugaba ocurría siempre al mismo tiempo. Y una palabra muy importante para saber que las acciones ocurrían simultáneamente es la palabra mientras. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Tú continúas contando la historia a tus amigos de tus viajes a El Salvador. Piloto del avión era alto, tenía el pelo largo. El piloto del avión era alto y tenía el pelo largo. Aquí también tenemos dos verbos en el imperfecto. Era y tenía. Y nosotros usamos el imperfecto porque tú estás dando una descripción de las características de esta persona en el pasado. Y cuando nosotros describimos en el pasado, generalmente usamos el imperfecto. Y continuamos con la historia. Tú les dices a tus amigos,
tú les dices a tus amigos, encontré $1 mientras caminaba por San Salvador. Aquí tenemos dos acciones en el pasado. En una, nosotros usamos el pretérito y en la otra usamos el imperfecto. ¿Por qué? Buena pregunta. La respuesta es porque nosotros usamos el imperfecto para referirnos a las acciones en progreso. Aquí tú puedes imaginar que yo caminaba cuando sucedió una acción que hizo que parara. Entonces, la acción en progreso siempre tiene que ir en el imperfecto, mientras que la acción que interrumpe tiene que estar en el pretérito. Bien, entonces, en resumen, nosotros usamos el imperfecto en 5 escenarios principales. Primero, usamos el imperfecto para acciones habituales. Usamos el imperfecto para hablar de la edad y la hora exacta. En el pasado, usamos también el imperfecto para hablar de acciones simultáneas en el pasado. Usamos el imperfecto también para descripciones en el pasado. Y finalmente, usamos el imperfecto para hablar de acciones en progreso en el pasado. Muy bien. Gracias.